Madre mía, ¿pero qué ocurre ahora? Odil, lo siento mucho, Lucifer. Lucy, ni me lo nombres, ya sé lo de las elecciones, Tamar, gracias. Ah, ¿sí que lo has visto? Sí, que esté aquí encerrada no significa que no me entere de nada. Y ahora podéis dejar que lamente mi suerte de la forma más patética y triste que se me ocurra. Mira, Odil, yo solo venía a darte mi apoyo y el de los demonios de por aquí. Que nos hayamos venido libremente no significa que no entendamos lo que es estar fuera de casa. Eres un demonio libre, no veo yo que puedas... Bueno, no creo que tú veas muchas cosas así en general, Ya Lela. acabo de explicarle cómo va el sistema electoral. Oh, buenos días, bebé. Oye, bebé, no seas malo, mira, esta está mal. Oh, la que faltaba. ¿Pero qué hace aquí tanta...? Quiero decir, ¿qué hace aquí esa? ¿Y esa pizarra? Hola, gatito. Pórtate bien. Demonio insoportable. Odil me ha dado una clase sobre las elecciones en el infierno. Interesante, qué pena habérmelo perdido. Luego le meto unos efectos y tutorial político apañado. Sucray. Muy acertados. Lo que no sé es si es demasiado apropiado que un ángel sepa lo que hacemos. Lo que yo haga o deje de hacer no es cosa tuya. Ah, o sea que ahora la defiendes. Bueno, mira, sea como sea. Y tú, Angelito, escúchame que te voy a explicar. Mira, los demonios inmigrantes no lo tenemos nada fácil, porque da igual que estés en la tierra de forma libre que como esclavo. No, estás en el infierno y la vida política es para los que están ahí, ¿lo entiendes, no? Gobierno centralizado. O sea que os margina. Sí, pero no sería fácil localizar a cada demonio que vive en cada sitio, ¿eh? La mayoría puede volver y votar. Sería de locos organizar sedes en todas las dimensiones. En fin, gracias, Odil, lo capto. De momento te quedas aquí. Esto... Bueno, yo he estado preparándome para el campeonato de karaoke, no falta mucho. Creo que mi número os fliparía, porque están ensayando muchísimo. ¿Os apetece que os los ¡No! ¡Por favor! ¡Piraos ya! Mike, ¿qué estáis haciendo? ¿Conoces a Tamar, verdad? Estaba enseñándole las buenas ondas de tu cuarto. Ya, Mike, pero es mi cuarto. Sí, perdónanos, tienes razón que nos vamos ya. Por cierto, me han llamado y me han cogido. ¿Qué? ¡Merendona! ¡Genial! ¡Enhorabuena! Merendona al supermercado. Sí, a ver, es un curso de fines de semana, así que por lo menos tengo tiempo para lo mío. Pero es genial. Te lo mereces. Claro que sí. Mira, lo peor es el curso. ¿Qué curso? A ver, en realidad es una tontería, pero antes de cogernos seguro, pues nos hacen hacer un curso de formación. ¿Qué os enseñan? ¿Lo que es un tomate o qué? No lo sé, pero son 100 horas y si las pasas te cogen fijo. Espera, entonces te hacen trabajar 100 horas gratis y ya si eso se piensa si te contratan. A ver, la cosa es aguantar, porque si haces todas las horas, seguro que luego te cogen fijo. A ver, creo que no estamos hablando de lo mismo. 100 horas gratis, ¿para qué? ¿Para luego contratarte los fines de semana? Por favor, ¿y cuando empiezas a cobrar al tercer mes? Es como una nueva y ocurrente forma de esclavitud. Capitalismo, querida, oferta y demanda. La vida está muy difícil, Odil, pero claro, tú de dificultades no sabes nada. No, claro, yo estoy aquí de Erasmus, no te jodes. Pero ¿desde cuándo sabes tú lo que es un Erasmus? Mira, Mike, claro que me jode hacerles 100 horas gratis, pero ¿qué hago? Es un buen curro y está bien pagado. Ahí lo tienes, curro, dinero. Espera, Dave. Puedes aceptarlo y convertirte en esclavo de una cadena de supermercados para quizá, con suerte, dedicarte a algo que no te gusta. O también puedes armarte de orgullo y de valor y enviar tus fotos hasta la última sala de exposiciones que existe en esta dimensión. No tienes dinero, lo necesitas. No quieres volver a la casa del pueblo de tus padres y desde luego nadie quiere comprar tus fotos ahora, ¿eh? Así que acepta el trabajo. Mira, man, yo creo que lo mejor va a ser que acepte el trabajo. ¡Joder, no! O sea que eres fotógrafo, ¿no, Dave? Sí. Quiero decir que me gustaría que me hicieras unas fotos porque voy a cambiar de estilo y me vendría muy bien. Claro, cuando quieras. Ay, sí, ya verás qué mano tiene. ¿Te ha enseñado su book? No, me acabo de enterar de que hace fotos. Pero tienes que enseñarle el book, Dave. Ah, pues ahora se lo enseño, tengo fotos en el salón. ¡Y ya el trabajo! Y lo del trabajo, ya tal. Claro, sí, si tienes tiempo de avisarles, ¿no? Quiero decir. Oye, que mientras vais a verlas me voy a cambiar el pantalón, ¿vale? ¿Por qué no le enseñas mientras las fotos que me hiciste disfrazado de David Bowie? No, las de Madonna. It's a cliché, but whatever. No sé qué ha venido eso. No sé de qué estás hablando. Entiendo que estés frustrada, pero deja de meterte en su vida. Solo conseguirás Que haga algo con un poco de sentido acorde a sus intereses y siguiendo su vocación. Ay, por favor, Lela, no me puedo creer que te parezca bien que haga 100 horas gratis. Es de loco. Merendona es un buen trabajo temporal. ¡Oh, por amor! ¿Alguna vez os han dicho que parecéis dos madres supercontroladoras con problemas de custodia? O, como diría mi abuela, un matrimonio malavenido. ¡Cállate, gato! Mira, por fin estoy de acuerdo en algo, amiguitas. En fin, sed buenas. Estaré aquí mismo. Haz lo que te dé la gana, pero cállate. Lo único que te pido es que dejes a Dave en paz. ¿Qué más te da? Tienes muchos problemas. Tú misma lo has dicho. Que seas un demonio de la guardia es un error. Deja de fastidiarme. Yo no fastidio a Dave.
Me hace gracia, de hecho, con sus problemas y rayadas por cositas de humano. Pero, por supuesto que mi estancia aquí es un error, ¿eh? Por supuesto. Pero si puedo, ya que estoy, le echo una mano. Sí, al cuello, la mano. Odín, ¿desde cuándo has ayudado tú a Dave? Le has echado de su cama, le has obligado a comprar cosas muy caras y No ridículas. te negaré que algunas situaciones me han beneficiado bastante, pero que te quede bien claro, yo nunca le he ordenado nada. Y a ver si empiezas a entender que hay más formas de ver el mundo. Sí, una buena. ¡Ay! ¡Ni se te ocurra venirme otra vez con lo de una buena y una mala, por favor! Yo soy un demonio, pero eso no significa que le quiera ningún mal, ¿eh? Yo solo aconsejo desde mi punto de vista y te repetiré 1000 veces que yo no doy órdenes, yo doy ideas. Tú ¿Ideas? ¿De verdad crees que solo das ideas? Pues ahí tienes una, vete con Tamara, acuéstate con ella y haz lo que quieras, pero deja de ayudarnos. ¿Lo ves? Has utilizado 4 imperativos. Ni siquiera cuando das ideas puedes dejar de mandar. Vete por ahí. ¿A dónde me ordenas que me vaya? A ver si te queda claro. Estoy deprimida. No quiero estar con Gato, ni con Mike and Dave. Mucho menos contigo, con Tamar. ¿Y se puede saber qué quieres? Sí. Quiero estar sola y conjurar a todo el cosmos para que estas elecciones duren lo menos posible. Con un poco de suerte, algún absurdo y pretencioso demonio logrará reunir pronto 999 votos. Lucifer le ganará en la fase de la revolución, y cuando vuelva a sentarse como señor del infierno necesitará mis sabios consejos y me traerá de vuelta de inmediato. Fin de mi destierro. Lucifer, o sea que todavía quieres que gane. A mí mientras me traiga de vuelta me la pela. Yo también iría si fuera tú, pero para meterle una patada en toda la boca. Ganas no me faltan. Pero bueno, como señor del infierno es bastante pasable. Y además, ya sabes cómo va esto. Si él temía que yo me presentara, es normal haber aprovechado la situación. Eso sí, hablaré con él muy seriamente. Aprovechar la situación. ¡Joder! Mira que eres poco rencoroso, o sea, a ver si lo he entendido. Trama contra ti, convoca elecciones, hace un vídeo en YouTube para restregárselo al cosmos, pero oye, que hablando se entiende la gente, ¿eh? ¿Qué? Jo, no, que me da igual. Que ¿De qué vídeo estás hablando? Joder, el de Lucifer. Ha puesto un vídeo en YouTube, lo ha visto todo el mundo y tú me dijiste que lo habías visto.